Las 12:20. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. El Consejo de Seguridad no ha logrado el consenso suficiente para la propuesta de condena a Israel por la muerte de sus observadores y siguen las incursiones, ahora limitadas, en el sur del Líbano. Hablaremos de ello enseguida con el embajador de Israel. Pero el día que ha terminado ha deparado otras noticias. Se suele decir que en el deporte nada es definitivo hasta el final, hasta la meta. Pues no lo es más allá, porque Landis, el ganador del Tour, ha dado positivo. Su equipo lo ha confirmado y se está a la espera de los contraanálisis. Y mañana la Comisión Nacional de la Energía dará a conocer las condiciones que pretende imponer a la OPA de E.ON sobre Endesa. Una reunión tensa y un resultado aún oficioso. E.ON tendría que vender más del 30% de la potencia eléctrica en España. Graves accidentes además en Laredo, en Cantabria y en Barcelona. 10 muertos. Hablaremos de todo ello, pero comenzamos conociendo la última hora de la situación en Oriente Medio. En Haifa está Sal Emergui. Sal, muy buenas noches. Buenas noches. Pues hoy, al margen del bombardeo israelí en el sur del Líbano y del ataque de cohetes Katyushas por parte del grupo chiita Hezbollah contra esta zona del norte de Israel, la noticia ha estado en Tel Aviv, donde se ha reunido el gabinete de Ehud Olmert, y dos medidas que pueden parecer contraproducentes. Por un lado, han decidido no ampliar las operaciones terrestres, tal y como exigía la cúpula militar, y por otro, movilizar a miles y miles de reservistas, según Israel, para que estén listos ante una posible eventualidad. Hoy, horas antes de que el Líbano anunciara que, según sus cifras, hay 600 libaneses civiles muertos, el número 2 del grupo terrorista Al-Qaeda anunciaba ataques dolorosos contra lo que llamaba la cruzada sionista. Y aquí en Haifa, tras 24 horas sin víctimas y sin cohetes Katyushas, la ciudad empieza poco a poco a recuperar su vida. Hoy, hace 2 horas, hemos visto por primera vez en 2 semanas una cafetería abierta y encima estaba llena de personas. Veamos ahora la crónica de una jornada más de guerra. Con una cumbre de Roma que Israel interpreta como de luz verde a su ofensiva militar y con un creciente número de bajas en sus filas, el ejército israelí ha seguido su campaña de Líbano por 16º día consecutivo. Después de perder 9 soldados en Ben Gvir, el bastión de Hezbollah en la zona, el gobierno israelí ha decidido dejar a un lado la campaña terrestre masiva para seguir bombardeando desde el aire y con artillería y exponer menos a sus tropas. Según la policía libanesa, este jueves se han producido 90 bombardeos en el sur del Líbano, que han provocado la muerte al menos a 9 personas. Ha seguido también la polémica internacional por la muerte ayer de 4 cascos azules atacados por Israel. El Consejo de Seguridad de la ONU ha instado al gobierno israelí a abrir una investigación, aunque ha suavizado su postura por la amenaza de veto de Estados Unidos. La milicia chiita proiraní Hezbollah ha seguido también su campaña. Este jueves ha lanzado 15 cohetes contra el norte de Israel. Uno de los proyectiles ha alcanzado una fábrica química en Kiryat y otros han caído en pleno campo, provocando un incendio más que se suma a los fuegos que ya han arrasado cientos de árboles en la zona. La novedad de la jornada ha sido la aparición de un vídeo de Ayman al-Zawahiri, el segundo de Bin Laden, y con el que Al-Qaeda quiere hacerse presente. Después de amenazar con intervenir de alguna manera en el conflicto y de pedir la unidad de los musulmanes, el dirigente de Al-Qaeda ha dicho que entre sus objetivos está la de recuperar Al-Ándalus, es decir, España, para el Islam. Bueno, Germán, ahora me despido. Hoy me despido de esta tranquila noche de Haifa para irme de aquí unas horas a la frontera entre Israel y el Líbano, donde realmente se producen los combates, donde la artillería israelí y los cohetes Katyushas de Hezbollah compiten minuto a minuto. Pues Sal, cuídate, muchísimas gracias y hasta mañana. Muy buenas noches. Don Víctor Jara, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya sé que usted es un amigo de Diario de la Noche. Hemos escuchado a lo largo de estos días aquí muchos testimonios distintos de analistas y de políticos sobre lo que está ocurriendo en el Líbano y en Israel, y queríamos conocer de primera mano la posición de su gobierno. En primer lugar, que es una pregunta obvia, ¿por qué el gobierno de Israel decide esta intervención armada en Líbano? Bueno, pues no teníamos realmente intención de comenzar esta actividad militar, pero nos vimos obligados frente a un acto de agresión por parte de Hezbollah. O sea, entran, matan 8 soldados israelíes, secuestran 2 y evidentemente en un acto claro de provocación,
frente a Israel, que no ocupa ningún territorio libanés, cuya frontera está bien clara. O sea que aquí no estamos hablando, digamos, como en la Franja de Gaza, con un asunto de ocupación entre comillas. Estamos hablando de un grupo terrorista dirigido por Irán, dirigido por Siria, cuyo único propósito es, y lo digo muy claramente, la destrucción de Israel. Tal cual, y el padrino de ellos, Ahmadinejad de Irán, así lo ha dicho, que desaparezcamos de la faz de la tierra. Y bueno, no nos quedaba otra opción que comenzar las actividades y defendernos. Habrá escuchado usted, como todos estos días, que incluso algunos de los que le parece bien esta acción y que dicen que Israel tiene derecho a defenderse, han dicho que ha sido desproporcionada. Sí, lo hemos escuchado y hemos tratado de explicarlo. Proporcionalidad es algo muy relativo. Yo quisiera ver otros gobiernos cuando se ven enfrentados a una amenaza de 12.000 cohetes de largo alcance. O sea que la reacción nuestra no fue solamente por ese incidente, y claro, queremos a los soldados que regresen a casa, pero fue una reacción frente a la amenaza que teníamos nosotros, o sea, una amenaza de destrucción de Israel, una amenaza de un grupo islamista fundamentalista que está dispuesto a hacer todo y a matar cuanto más civiles dentro de Israel. Y de ahí de que hablar de proporcionalidad, francamente, yo creo que es incorrecto e injusto. Otra cuestión. La comunidad internacional, los países reunidos en Roma, el presidente Chirac en una entrevista a Le Monde ayer mismo, hablan claramente del problema que supone Hezbollah, del riesgo y de que uno de los objetivos es que termine. Pero terminar con Hezbollah, refugiado en Líbano, ¿no podía hacerse con la presión internacional? No, definitivamente no, porque la presión internacional es algo muy relativo. Es algo muy relativo. Y hemos visto que, por ejemplo, hay una resolución 1559 tomada hace 6 años cuando dejamos el Líbano completamente hasta la frontera internacional. Esa resolución dice dos cosas: que entre el ejército libanés al sur del Líbano, y la otra, que desarmen a Hezbollah. Y mandaron a 2.000 soldados de unas fuerzas internacionales sin un mandato claro, sin armas, y ahí están prácticamente ya hace 6 años completamente irrelevantes. O sea que si esto es la fuerza internacional, si esto es, diría yo, la solución internacional, estamos muy lejos de encontrar una solución. Y no quería dejar de preguntarle, no sé si tiene últimas noticias de la investigación de lo que ha podido ocurrir con estos representantes de la ONU que fueron víctimas de los bombardeos. Sí, bueno, pues hemos presentado nuestras excusas tanto a los países involucrados, China, Finlandia, y hemos presentado nuestras excusas al secretario general de Naciones Unidas, aun cuando él se apresuró en acusarnos inmediatamente de haber cometido esto deliberadamente. Hoy ha cambiado un poco la versión en ese sentido, y otros lo han acompañado también aquí en España, pero bueno, de cualquier forma, hemos establecido una comisión de investigación, aun cuando estamos en medio de una guerra, y no es fácil al mismo tiempo pues tener dos frentes como los tenemos y al mismo tiempo llevar a cabo una investigación a fondo, pero definitivamente hemos prometido una investigación clara a fondo y todos los resultados serán dados. Fue un error, obviamente, en caso de guerra en la cual lamentablemente hay errores. El secretario de Organización del Partido Socialista, con José Blanco, con el que usted tiene unos tratos particulares en los últimos tiempos, ha dicho hoy, bien es cierto, que planteándolo como pregunta y como la misma pregunta que se hacía el señor Annan, si no hubiera sido o si no ha sido un objetivo concreto estos representantes de la ONU. Yo francamente ya no quisiera más referirme al señor Blanco, que aparentemente es un experto un experto militar bien conocido y un experto del Medio Oriente también bien conocido. Yo no quisiera francamente referirme a ello. Lo que sí me refiero es a nuestra posición muy clara. Ha habido un error, nos disculpamos, queremos saber cómo pasó, por qué pasó, e informaremos en la forma más transparente a las Naciones Unidas nuestras conclusiones de la investigación. Y que quedó todo el mundo conforme con esta posición. Señor embajador, las relaciones de su país con el gobierno de España, después de todas las polémicas de estos días, ¿cómo se puede definir que están en este momento? Bueno, yo creo que y espero que estemos ya en la fase posterior a ciertos días de megafonía
yo diría, en las cuales no hemos empleado mucho los canales diplomáticos, sino más bien los medios de difusión para intercambiar opiniones, además de una serie de males entendidos y otros. Yo diría que las relaciones, básicamente estaría de acuerdo con el presidente Zapatero en decir que están intactas porque son muy robustas y hay muchos intereses comunes. Es cierto que en la piel ha habido rasguños y ha habido ciertas heridas leves que yo creo que van a cicatrizar y no es posible tampoco evitarlas porque fueron hechas en público. Pero de cualquier forma yo creo que básicamente hay intereses comunes en muchísimas áreas por las cuales debemos seguir trabajando. Y a mi juicio debemos trabajar en estos momentos, y lo estamos haciendo yo creo, sobre todo con el Ministerio de Relaciones Exteriores español, por dos cosas. Una, que España pueda jugar el papel que se merece en el Medio Oriente y que Israel, por otra parte, reciba el apoyo de España que se merece Israel. Pero si me permite hacer un poco de abogado del diablo, da un poco la impresión de que ese papel que España pueda jugar en Oriente Medio es del lado de los países árabes. Cuando Nessa Rice le llama al señor Moratinos, le dice que hable con Siria, y parece más complicadas las relaciones con Israel. Bueno, yo diría de que hay un tema, un punto aquí que tal vez se ha escapado. Se habla mucho de la opinión pública española, que ha conducido a tomar posiciones y todo lo demás. Manifestación del jueves pasado, que la recordamos y que yo la critiqué públicamente porque me pareció realmente que no tenía lugar a hacer. El partido gobernante no creo que deba hacer una manifestación en contra de un país amigo, que entre otros también tiene parte de un gobierno socialista. Pero de cualquier forma, yo diría de que, no sé ni cómo expresarlo. En ese sentido, Israel también tiene una opinión pública que también juega un papel. Y también la opinión pública israelí ha estado viendo las declaraciones, la situación en España, y esto también juega un papel. La noticia del día de hoy es que el Consejo de Seguridad establece estas intervenciones limitadas, se dice, en el sur del Líbano, que quizá algunos militares, otras personas decían que había que ampliar la ofensiva. Nos acaba de llegar la noticia que los Estados Unidos ha pedido a los diplomáticos que están en Líbano, salvo aquellos que considera esenciales, que abandonen el país y vuelvan a Estados Unidos. Yo no sé si estas cuestiones, yo me imagino que tampoco usted nos va a dar aquí claves de la defensa o de los ataques de Israel, pero no sé si se puede prever con estos detalles de las gentes que se marchan, que la ofensiva pueda ser ampliada en los próximos días. Yo francamente no creo. Vaya, lo que estamos haciendo es buscando todo el tiempo los objetivos desde los cuales se lanzan los misiles sobre Israel. Y ellos están lamentablemente escondidos dentro de esos edificios que vemos que a veces tenemos que destruir. Están realmente cínica y cruelmente. Hezbollah ha logrado poner su infraestructura militar dentro de las aldeas, dentro de la ciudad, y no tenemos más remedio, por más quirúrgicamente que queramos hacerlo, no tenemos más remedio que hacerlo de la forma como lo estamos llevando a cabo. Pero yo creo que la decisión del gabinete de hoy de Israel fue bastante clara, en el sentido de que no se trata de extender ni de ampliar la guerra, sino continuar con la intensidad y que se ha llevado a cabo hasta hoy en día. En Roma hay distintas valoraciones de los acuerdos que se tomaron, pero sí había un consenso general en que no bastaría, digamos, un alto al fuego sin atacar, valga la palabra, las cuestiones fundamentales, que es decir, nadie quiere, ni unos ni otros, volver a la situación en la que se estaba previamente a esta intervención militar. Pero se lo pregunto con un cierto escepticismo, no sé cuál es su posición o la de su gobierno. ¿Usted cree que de verdad con esta intervención y con la acción internacional después se puede desarmar a Hezbollah? Hay que probar, no lo sé. Nos estamos encontrando con arsenales increíbles, inconcebibles, vaya, que ni siquiera pensábamos que existían en tal envergadura. Arsenales que han sido proveídos por Irán y por Siria en forma gratuita y muy generosa, y ellos durante los 6 últimos años han estado armándose en una forma muy considerable. De ahí de que la pregunta es una pregunta que nosotros también nos hacemos. Yo creo que en la meta que se ha fijado Israel es realmente que cuando en el momento que comiencen las negociaciones haya un Hezbollah
distinto, un Hezbollah que sea menos relevante en cuanto al tema del terror y de su poderío, digamos, destructivo. Necesitamos cierto tiempo para llevarlo a cabo, porque como estamos viendo, la lucha en el sur del Líbano es una lucha muy difícil, las condiciones del terreno son casi imposibles, las aldeas no han sido abandonadas por sus habitantes, ya sea por miedo a Hezbollah, ya sea a pesar de nuestros pedidos, y de ahí de que nuestra posibilidad de acción está limitada, porque en las aldeas continúan habiendo muchísimos civiles y no podemos arrasarlas para arrasar junto también con Hezbollah, debemos tomarlo en consideración. De ahí de que es una meta, yo creo que podremos lograrlo, depende del tiempo que se nos proporcione. ¿Ustedes consideran al Líbano un enemigo? No, bajo ninguna forma. Yo creo que el Líbano, y por eso era una de las razones por las cuales francamente nos sentimos algo sorprendidos de estar en donde estamos, era un Líbano que había comenzado a tomar unas posiciones muy firmes, había finalmente liberados de 35.000 soldados sirios, que era un hecho de muchísimo coraje. Ese mismo coraje que debe demostrar ahora para llevar a sus soldados al sur del Líbano para ejercer allá realmente su soberanía. No, con el Líbano podemos firmar la paz mañana, si no fuera por Siria, si no fuera por Irán, que tienen a sus peones, o sea Hezbollah, podríamos firmar un acuerdo con el Líbano sin ningún problema. La frontera entre Israel y el Líbano es una frontera internacional definida sin ningún problema. Hay un pequeñísimo problema ya se llama en las granjas de Shiva, ahí no es nada, es una pequeña comilla. De ahí de que no hay en ese sentido ningún problema, no habría excepción hecha de estos dos países que aún continúan alentando el terror, que son Irán y Siria. Señor embajador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber dado su punto de vista y el de su gobierno, y hasta muy pronto. Ojalá la paz llegue pronto. Gracias, ojalá. Y que sea duradera. Ojalá. Muy bien, pues vamos ahora con el segundo tema del día. Ana Samboal, muy buenas noches. Buenas noches. No se conoce oficialmente, pero creo que tú sabes bastante ya de cuál es la decisión de la Comisión Nacional de la Energía sobre la OPA de E.ON sobre Endesa. Ha terminado a las 10:30 de la noche, más o menos, la reunión del Consejo de Administración y no tenemos noticia de que hayan terminado de redactar el acta. A las 12 de la mañana está convocado una rueda de prensa. ¿Qué sabemos? Que la reunión ha sido larguísima, comenzaba esta mañana. Primero votaban el veto. Han rechazado el veto por unanimidad a los consejeros, después han visto las alegaciones, todas excepto las de la Xunta de Galicia, no ha enviado alegaciones, y después se ha votado la propuesta de obligar a E.ON a desinvertir 7.000 megavatios en Endesa, 3.000 extrapeninsulares, es decir, en las islas, 3.000 en carbón y 1.000 nucleares. Esa propuesta no sale adelante, se produce un bloqueo y se ponen 4 propuestas sobre la mesa para negociarlas, votarlas de forma conjunta. La misma, desinvertir 7.000 megavatios, otra que es vender las nucleares, esa solo sale adelante con un voto, es decir, esa propuesta cae, es el voto de Fabra. Tampoco salen adelante las propuestas que dicen que no debe desinvertir nada o las propuestas que deben desinvertir carbón. Al final, ¿cuál es la que sale adelante? La primera que se votó, desinvertir 7.000 megavatios, significa, para fuentes del sector que conocen bien la compañía, en torno al 35% de la capacidad de generación de Endesa. No hay que olvidar que el negocio de generación es el más rentable y que Endesa es la primera generadora, tiene más del 30-35% de cuota de mercado. Significaría casi partir en dos la compañía. De los protagonistas, gas natural por un lado, Endesa, E.ON, Iberdrola, que queda un poco abandonado en este proceso, ¿hay reacciones o todavía están a la espera de la decisión definitiva oficial de mañana? Es muy precipitado, para empezar, porque ellos no tienen el documento oficial todavía, se lo enviarán en las próximas horas o quizá mañana por la mañana, y porque además de esa condición, que quizás es la más llamativa, hay otras 19 condiciones, o creemos que hay otras 19 condiciones. No conocen el documento y ninguno de los protagonistas ha querido pronunciarse. Es más, en la sede de Gas Natural, en torno a las 7:30 de la tarde, según nos han dicho, ya no quedaba nadie.
7:30, 8 de la tarde. Vaya. Y desde tu punto de vista y desde el punto de vista de las fuentes que has consultado, los expertos del sector, estos 7.000 megavatios, entre el 30 y tantos, 35, algunos dicen hasta el 40% de la generación de la potencia eléctrica de Endesa. Sobre todo por la parte nuclear, porque una de esas desinversiones sería la central nuclear de Ascó, que está funcionando 24 horas al día. ¿Y eso sería unas condiciones leves, como se venía diciendo ayer, o son condiciones de cierta consideración? Supongo que depende de cómo lo miremos. Desde mi punto de vista son condiciones bastante duras, o bastante más duras de las que preveíamos en un primer momento. Yo he estado revisando el acuerdo de Consejo de Ministros, no el de la Comisión Nacional de la Energía para gas natural, y a gas natural le exigía la Comisión Nacional de la Energía vender 8.200 millones de euros, que no megavatios. El acuerdo de Consejo de Ministros le exigía vender en generación 4.300 megavatios. Es muchísimo menos para una compañía que ya tiene presencia en España. E.ON no tiene presencia en España. Y además de eso, pues sí significa partir en dos la compañía. Si miramos ya a Endesa, no solo en España, sino como multinacional, lógicamente es mucho más reducido la capacidad que vende, pero es desde luego importante, y veremos a ver qué dice E.ON y veremos a ver también qué dice la Comisión Europea. Lo veremos mañana, pero esto afecta a las cotizaciones, me imagino. Ha afectado durante todo el día. Mañana cotizarán el acuerdo definitivo los mercados. En la sesión de este jueves han cotizado, pues desde primera hora de negocio, las informaciones que ya veníamos adelantando los medios de comunicación desde ayer por la tarde. Han subido muchísimo las empresas involucradas en esta operación. Endesa, con muchísima fuerza, se pagaban sus títulos antes de ayer por debajo del precio que ofertaba E.ON, y ha rebasado ese nivel sin problema alguno, supera los 26 euros al cierre. ¿Con qué especulan los inversores? Con la posibilidad de que ambas ofertas, la de E.ON a 25,4 euros en efectivo y la de gas natural en papel y dinero, en torno a los 20 euros, entren en un proceso competitivo y mejoren precio. O que gas natural tire la toalla, se beneficie de un proceso de desinversión de activos de Endesa. Este viernes los mercados cotizarán la decisión oficial y veremos también reacciones políticas. Algunas ya han comenzado, algunos se han comenzado a pronunciarse. Pues Ana, muchísimas gracias. Luego veremos otros temas económicos y mañana seguiremos con este asunto. Vamos con los deportes. Cuanto más te muevas, más historias tendrás. Por eso Metro llega ahora más lejos. Metro de Madrid. Te llevamos por dentro. Y vamos ahora con los deportes, adelantándonos un poco a nuestro horario previsto para esta sección, porque tenemos, como les decía al principio, esa gran noticia, el positivo de Landis, el ganador del Tour, don Julián García Candau. No ganamos para sorpresas. Bueno, ha sido una sorpresa en cierto modo agradable, porque de este modo será el ganador del Tour un español, Óscar Pereiro. Floyd Landis era un heterodoxo para su gente, para la gente de su religión, para los menonitas, tal vez hasta un hereje, pero para el ciclismo ha sido un falsario. El día que se hundió como todo gran campeón o como todo gran ciclista que padece una pájara tremenda y llegó a la meta muerto, vencido, derrotado, humillado. Lo sorprendente es que un corredor que llega en esas condiciones un día, al día siguiente se convierta en el héroe, arranque desde primer momento, se vaya del pelotón, llegue a la meta, llegue a tener 9 minutos y pico de ventaja sobre el pelotón y haga una carrera extraordinaria. Y posteriormente convenza más todavía en la etapa contrarreloj. Esa muerte seguida de una resurrección tan importante, pues desgraciadamente para el ciclismo ha tenido una consecuencia funesta, ha sido su dopaje. Se ha dopado con testosterona, que es una sustancia, ya sabe usted que siempre es una cosa muy, muy masculina, y que, bueno, siempre se ha dicho, este fulano tiene mucha testosterona. Bueno, pues este la ha tenido, pero no por la que produce el cuerpo humano normalmente, sino porque se ha suministrado de ella para recuperarse, porque la testosterona, que es la madre de todos los anabolizantes cercanos, pues reduce el cansancio, desaparece el dolor muscular, es una sustancia que reactiva la agresividad, que fue como vimos cómo se desenvolvió Landis en la etapa en la que recuperó el jersey amarillo.
Don Julián, pero dígame una cosa, ahora es el FONAC, el equipo del Landis ha reconocido que ha dado positivo, están los contraanálisis, si fueran ratificados, Pereiro sería ganador del Tour. Pero es una pena, porque deberían volver otra vez sí, porque al arco de triunfo y hacer... Con los contraanálisis, en este caso, normalmente lo único que hacen es confirmar el primer análisis. Y Pereiro se convierte en el ganador, pero un ganador sin gloria, porque si no se viste de amarillo en los Campos Elíseos, si no ve la bandera de su país subir, si no oye el himno de su país, pues ha sido un ganador en precario, porque habríamos visto a Pereiro en lo más alto del podio, seguramente llorando, emocionado, con su criatura en brazos, nos habríamos emocionado todos, habríamos sentido, pues habríamos padecido un ataque de sentimentalismo, pero esto no lo va a tener. Va a figurar en la historia como ganador del Tour y yo creo que ni siquiera él mismo se va a sentir satisfecho. Ya ha manifestado hoy que no le gustaría que eso se confirmara. El otro día nos decía que es buena persona y hoy lo ha demostrado. Sí, sí, es una bellísima persona, siempre se muestra de un modo muy humano y muy comprensivo y claro, y le duele un poco ser un ganador de esa manera. Él fue un héroe en su pueblo y fue recibido como tal. Y los hechos demuestran que era más héroe de lo que pensábamos en principio. El Tour comenzó con una media lagartijera, porque gracias a la Guardia Civil Española se descubrió la Operación Puerto y fueron expulsados del Tour algunos equipos y algunos ciclistas. Pero lo de Landis ha sido la puntilla, ha sido el cachetero, ha sido el que ha rematado. Cuando creíamos que habíamos vuelto al ciclismo puro, limpio, de deportistas íntegros, nos hemos encontrado con que un campeón, con un ídolo que tenía los pies de barro. ¿Y eso puede arreglarse o el ciclismo está herido de muerte? Bueno, mire, el ciclismo creíamos que con las grandes etapas de los Pirineos y de los Alpes, creíamos que se había recuperado, que había resurgido el fair play, pero de nuevo nos hemos tropezado con un campeón que no lo es y habrá que seguir sospechando. El ciclismo seguirá viviendo bajo sospecha por estos casos, porque si ahora creíamos que se había limpiado, que habíamos tenido un pelotón de grandes ciclistas, de hombres íntegros, pues nos hemos tropezado con la noticia funesta de que el ganador del Tour era un tramposo. Era un tramposo, no era trigo limpio. Don Julián, que va el tiempo muy rápido, quería pedirle su opinión sobre ese fichaje sorpresa del Real Madrid esta tarde. El de Van Nistelrooy. Bueno, no era tan sorpresa porque llevaban tras él mucho tiempo. A mí hay una cosa que me está sorprendiendo en los fichajes del fútbol español. Yo diría que estamos convirtiendo la Liga Española, estamos fichando a los jugadores de la tercera edad, porque están viniendo muchos treintañeros pasados, empezando por Thuram, continuando por Cannavaro, Emerson tiene los 30 años, ese también está en los 30 años, el Villarreal ha fichado a Pires, que también pasa de los 30 años. Es decir, me está sorprendiendo un poco ese afán por fichar a jugadores ya realmente buenos y catalogados como tales, pero fichar a un jugador con 32 años, 33, y darle un contrato de 3 años más, pues no sé si es apostar por el futuro o es apostar por la inmediatez. Todos los jugadores que han venido hasta ahora fichados son todos contrastadamente magníficos, no hay nada que oponer. Yo le opongo la duda de la edad que tienen. Y hay que decir una cosa con lo que respecta al Real Madrid, que está fichando mucho y bien, pero no se están cumpliendo las expectativas de la campaña electoral. Ni Cesc, ni Robben, ni Kaká. Es decir, ha fichado a otros, pero los que prometió no han venido. Tal vez el actual presidente debe ser partidario de aquello que dijo el viejo profesor en cierta ocasión, que las promesas electorales están hechas para no cumplirlas. Don Julián, muchísimas gracias. Felices vacaciones y hasta septiembre. Igualmente, buenas noches. Cuanto más te muevas, más historias tendrás. Por eso Metro llega ahora más lejos. Metro de Madrid. Te llevamos por dentro. Y después de estos grandes acontecimientos, grandes noticias del día que hemos analizado, vamos a referirnos, Sandra, ahora a una cuestión que se aprobará mañana. Efectivamente, en ese último Consejo de Ministros de la temporada ya se acaba, será el último de este curso político, pero no será el menos importante. Tiene previsto aprobar el anteproyecto de ley conocido como de la memoria histórica, fruto de una
exigencia de los partidos de izquierda que apoyan al gobierno, pero el proyecto ha sido tan edulcorado en su redacción final que no satisface ni a la izquierda ni a la derecha. Finalmente no se llamará Ley de la Memoria Histórica, sino Ley de Extensión de Derechos a los afectados por la guerra civil y la dictadura. Y según el gobierno no fomentará el revanchismo ni buscará la revisión de la historia, sino la reparación moral y en algunos casos económica de las víctimas. Tampoco anulará los consejos de guerra de la dictadura ni obligará a retirar los símbolos del franquismo. Será pues un proyecto mucho más suave que el diseñado inicialmente, pero que corre el riesgo de tropezar en el Congreso con el rechazo tanto de la izquierda, por insuficiente, como de la derecha, por innecesario. Historiadores y eruditos también están divididos. Hay que reconocerle al bando republicano que ellos forman parte de pleno derecho de la historia de este país. Se esté de acuerdo o no con Zapatero en que nuestra democracia procede de la republicana. Reconocer que la gente que defendió la república no son unos delincuentes, ni son unos marginados, ni son unos marxistas o unos comunistas obligatoriamente, sino que esta gente tenía un proyecto de España digno. En la transición se hicieron bien las cosas a este respecto. Yo creo que en España vivimos un proceso no exactamente de amnesia, como dice Santos Juliá, sino una decisión de amnistía. Lo que decidimos en la transición fue perdonarnos. Lo que creo que sería una mala opción es, en definitiva, abandonar la idea del perdón que dominó la transición política. Una cosa es cerrar heridas y otra cosa es cerrar heridas en falso. En la transición, esta reconciliación nos llevó a tender una manta, digámoslo así, sobre este pasado que podía perturbar claramente la marcha del país hacia la democracia. Mi temor es que una intervención de los poderes públicos pueda politizar la cuestión. En definitiva, mi temor es que la ley de la memoria histórica pueda ser utilizada como una medida de exclusión de la oposición política. Que cuelgue el San Benito de franquistas a la oposición política, a la oposición de la derecha. Quitar unas estatuas para poner otras, esto no nos lleva a ningún sitio. Te lo digo claro. Es decir, si vamos a quitar las lápidas de las iglesias y vamos a quitar las estatuas de Franco para poner un monolito que nos conmemore lo que sufrieron nosotros, esto, insisto, no nos lleva a ningún sitio. Al proyecto le aguarda ahora una larga y complicada tramitación en el Congreso. Es el momento de unos brevísimos minutos para la publicidad y enseguida estamos aquí de nuevo. Muchas gracias por seguir con nosotros en la segunda parte del programa. Sandra, como decíamos al principio, 2 graves accidentes a lo largo del día. Trágicos accidentes, en uno de ellos 5 personas, 4 vizcaínos y una mujer boliviana han fallecido por la explosión de gas que se ha producido en un edificio de Laredo. 10 personas están todavía heridas, un matrimonio y sus 2 hijos de 8 y 4 años se encuentran graves. El ayuntamiento de la localidad ha decretado 3 días de luto. La localidad cántabra de Laredo ha sufrido una de las explosiones de gas más grave de los últimos años. 5 personas han muerto. Eran un matrimonio mayor, su hija, una anciana y su cuidadora. Otras 10 personas están heridas. 4 de ellas, de una misma familia, se encuentran en estado grave. Las víctimas han fallecido por inhalación de humo producido por el incendio que ha sucedido a la explosión de gas propano. El fuego ha arrasado 2 plantas del edificio. Varios vecinos de la zona han criticado la tardanza de los bomberos. Sin embargo, el presidente de Cantabria, que ha acudido al lugar de los hechos, asegura que apenas tardaron unos minutos y ha destacado su labor. Ha hecho todo lo posible y yo quiero felicitar muy concretamente a la Consejería de Presidencia y sobre todo a los bomberos que han actuado con una diligencia extraordinaria. A los 5 minutos estaban aquí trabajando. El municipio, lugar tradicional de veraneo, está consternado. Su proximidad a Bilbao hace que la mayoría de las personas que visitan la localidad sean vascas. 4 de las víctimas mortales eran de esta comunidad. El Ayuntamiento de Laredo ha decretado 3 días de luto oficial por la tragedia y ha suspendido todas las fiestas. Y en Barcelona 5 trabajadores de la construcción han muerto y otro se encuentra herido grave al desplomarse un antiguo muro de contención sobre una zanja donde se estaban realizando obras. De momento se desconocen las causas que han provocado el derrumbe. A las 5 de la tarde se ha producido el derrumbe en el número 126 de la calle Almogávares en Barcelona, donde se está construyendo un edificio de oficinas. En ese momento 6 obreros se encontraban trabajando en esa zona. 7 dotaciones de bomberos se han desplazado hasta el siniestro
donde han rescatado a un trabajador herido grave que se encuentra en el hospital y localizaban 2 de los cadáveres. Se trata de una excavación que se realizaba próxima a una obra antigua que probablemente ejercía funciones de muro de contención, que por razones que hasta el momento se desconocen se ha derrumbado, y en aquel momento pues había varios trabajadores en la excavación. Sobre las 8 de la tarde los bomberos encontraban los cadáveres de los 3 obreros que permanecían enterrados entre los escombros. Pese a que la empresa ha asegurado que solo había 6 operarios en la zanja, los equipos de rescate seguirán trabajando para descartar que haya más cuerpos atrapados entre los restos del muro. Fuentes de la Generalitat han avanzado que 2 de los obreros son de nacionalidad pakistaní. Vamos a referirnos ahora a algunas cuestiones de la política nacional. Hablamos de Cataluña, hablamos de esa entrada en vigor del Estatuto el próximo 5 de agosto y precisamente respecto a ese Estatuto el Partido Popular ha anunciado que presentará su recurso de inconstitucionalidad la próxima semana. Este anuncio se produce el mismo día, este jueves, que Pascual Maragall y José Luis Rodríguez Zapatero han acordado convocar en septiembre la comisión bilateral que desarrollará ese nuevo Estatuto. Pero ya se pueden imaginar que muy bien. Estoy muy contento de estar aquí como presidente. Segunda visita oficial del presidente del Gobierno al Palacio de la Generalitat. Cordialidad, sonrisas y un acuerdo con Maragall tras una hora de reunión. La Comisión Bilateral Estado-Generalitat, contemplada en el nuevo Estatut para establecer el marco de relación entre ambos gobiernos, será convocada a principios de septiembre. El objetivo, que el desarrollo práctico del Estatuto, que entrará en vigor el 8 de agosto, empiece a visualizarse antes de las elecciones autonómicas de noviembre. Antes del acto, Zapatero dejaba muestra escrita en el libro de honor de la Generalitat de su lealtad y cariño hacia Cataluña. Maragall bromeaba así con la dedicatoria. El acuerdo también incluye la convocatoria de la Comisión de Seguimiento de las Inversiones Estatales en Infraestructuras, que será impulsada por la vicepresidenta del Gobierno y el consejero de Política Territorial de la Generalitat. Pero Esquerra Republicana y Convergencia y Unió no ven con buenos ojos este pacto. Lo han calificado como un acuerdo electoralista de apoyo al PSC y han criticado que Zapatero vaya a desplegar el Estatut sin el consenso del resto de partidos catalanes. También este jueves Ángel Acebes ha anunciado que el Partido Popular presentará su recurso al Estatuto la próxima semana. El Gobierno garantiza que los presos etarras no han recibido ni van a recibir beneficios penitenciarios. Salen al paso así de informaciones que apuntan a que estudia indultos parciales, acercamientos y regímenes abiertos y que ha pedido a instituciones penitenciarias informes individualizados de la actitud de los terroristas ante el diálogo con ETA. Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, asegura que ningún preso de la banda ha obtenido beneficio penitenciario alguno desde la declaración del alto el fuego, ni le consta que Interior esté ultimando un plan en ese sentido. El ministro de Justicia insiste en que no se va a producir modificaciones del ordenamiento jurídico para ir al encuentro de los violentos. El PP acusa al Gobierno de engañar a los españoles al asegurar, por un lado, que el Estado no se moverá mientras no se constate el final de la violencia, al tiempo que se estudian, dicen, beneficios penitenciarios. Consideran que la actitud de los presos de ETA en los últimos juicios habla por sí sola. Lo que sí que sé es, y lo sabe España entera, cuál es el comportamiento de los etarras. Lo estamos viendo todos los días en televisión. Y eso es del todo ilustrativo. Piden además al Gobierno que aclare cuál es su posición respecto a la legalización de Batasuna. Y Otegi, que este jueves se ha reunido con representantes de Esquerra Batúa, insiste en que la constitución de la mesa de partidos es una cuestión urgente, soslayando otra vez el debate de su situación jurídica. Que no existen ya ningún tipo de impedimentos ni de excusas para que se ponga en marcha en este país un diálogo político. Batasuna y PNV coinciden en que la legalización de los primeros depende de la derogación de la ley de partidos y no de la condena de la violencia, como le pide el Gobierno. Un punto de encuentro que sin duda los proetarras amplificarán tras la reunión que ambas formaciones mantendrán en las próximas horas. Precisamente este jueves se han vivido momentos y escenas de tensión en la Audiencia Nacional, donde han sido juzgados 2 etarras por un atentado a una guardia civil. Al estar visto ya para sentencia el juicio, los 2 etarras han comenzado a vitorear "Viva ETA". Los familiares le han acompañado y se han sucedido así escenas de varias crispaciones entre los invitados al juicio y los familiares de los etarras y los mismos etarras. Ambos etarras se enfrentan a 23 años de cárcel. Y ahora sí vamos con las caras de la noticia. Saab 9-3 Sport Sedan TID 150 caballos con teléfono integrado por 26.700 euros. Saab, move your mind.
El auto de procesamiento dictado por el juez Juan del Olmo contra los 29 procesados del 11M será revisado en septiembre. La Fiscalía además ha solicitado a del Olmo que incluya en el sumario las últimas diligencias en las que declararon los TEDx. Baltasar Garzón, motivo de queja. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial estudiará la queja que la plataforma España y Libertad presentó contra el juez por permitir la reunión entre socialistas y batasunas el pasado 6 de julio. José Manuel Fernández Norniella no es consejero independiente de Endesa. La causa: ha sido nombrado consejero de Caja Madrid. La eléctrica estima que es un motivo suficiente para considerar a Fernández Norniella como consejero externo, no dominical y no independiente. Saab 93 Sport Sedan TID 150 caballos con teléfono integrado por 26.700 euros. Saab, move your mind. Y hemos conocido a lo largo del día que ha terminado también datos sobre el aborto en España. Datos del año 2004 que anuncia que cerca de 85.000 interrupciones voluntarias se produjeron en ese año, interrupciones involuntarias de embarazo. Un estudio del Ministerio de Sanidad revela que son las inmigrantes las que hacen crecer las cifras. Además, en 2005 se dispensaron en nuestro país 500.000 de píldoras del día después. Casi la mitad de las mujeres que interrumpieron voluntariamente su embarazo en 2004 no eran españolas. Según las cifras del Ministerio de Sanidad, la inmigración ha cambiado el perfil de las personas que deciden abortar. En la actualidad, la mayoría son menores de 25 y solteras, y hace unos años eran separadas o divorciadas. Los datos registrados reflejan que en 10 años esta práctica ha aumentado casi un 80%. En 2004 se produjeron cerca de 85.000 y fue en la Comunidad de Madrid y Baleares donde más abortos se realizaron. Lo mejor sigue siendo establecer políticas preventivas y de calidad. Información a los jóvenes sobre la utilización de los métodos anticonceptivos. Las españolas menores de 30 recurren a la píldora del día después como método anticonceptivo. En 2005 se dispensaron en farmacias y hospitales 500.000 de píldoras. El estudio detecta la carencia de información sobre el uso de esta pastilla entre las mujeres inmigrantes y la dificultad que tienen para acceder a servicios de salud sexual. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se producen 46 millones de interrupciones voluntarias de embarazo en todo el mundo. El consejero de Economía, Fernando Merri del Val, dará explicaciones por los cortes en el suministro eléctrico que sufrió la capital hace 10 días. Lo hará el próximo martes ante la Comisión de Economía de la Asamblea de Madrid. La Diputación Permanente de la Cámara Regional lo ha decidido por unanimidad. Antes había rechazado, con los votos del Partido Popular, la celebración de un pleno monográfico a petición de los grupos de la oposición. Ana Samboal, bienvenida de nuevo. También hemos conocido los resultados provisionales del Banco de Santander. Los del primer semestre y muchos más. Ha sido un día de una auténtica avalancha. Se están acabando los plazos y se nota. El Grupo Santander busca una presencia en Asia más activa, si bien no prevé grandes compras. Destaca el consejero delegado el crecimiento de binacional y la positiva evolución de los márgenes. Cierra Santander el primer semestre elevando un 26% su beneficio neto y cumplirá expectativas. Creemos razonablemente que nuestro target de 6.500 millones de beneficio recurrente en el año pues se va a conseguir. Más de 8.600 millones han ganado los 5 grandes bancos de enero a junio. Más resultados. Telefónica, segunda empresa española por valor de mercado, gana hasta junio casi 2.600 millones. Aumenta un 40,3% interanual su beneficio neto. Es el negocio de móviles el que más contribuye a ese resultado. Y beneficio de la petroquímica Repsol, impulsado por la fortísima subida del precio del crudo, sube un 9,9%, roza los 1.800 millones. Anuncia una inversión de 600 millones en Portugal. Quedan días para que finalice el plazo que Evo Morales dio a la empresa para renegociar sus contratos en Bolivia tras la nacionalización de los hidrocarburos en el país. ¿Y qué ha ocurrido en la bolsa? Pues depende de donde miremos. En Europa, por ejemplo, ha sido un día espectacular. En Estados Unidos menos. Las empresas vuelven a ser las protagonistas. En las bolsas de Nueva York, la tecnología con Microsoft en el punto de mira, no confirma aún la venta de su nuevo sistema operativo Windows Vista, ha llegado al mercado a la zona de números rojos. Pierde el Nasdaq un 0,77% plano el Dow Jones. En Europa, delirio comprador, se mueve el mercado al ritmo de los resultados récord de las empresas. Madrid rebasa sin problema alguno los 11.700 en el IBEX.
Sandra, hablamos aquí en Diario de la Noche, en todos los demás informativos, en nuestras casas, muchas veces de justicia y de temas de tribunales, pero a veces no lo entendemos todo. Sobre todo el término ya justicia es tan amplio que a veces es difícil de definir. Pues imagínense, si el término justicia es difícil de definir, no es tan fácil tampoco entender la estructura judicial y su forma tan particular de expresarse. Por eso el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, y la periodista Elisa Beni han escrito un libro cuyo objetivo es hacer más comprensible el mundo judicial. Se llama Levantando el velo. Fundamentalmente el hacer más comprensible el crítico mundo judicial, lo cerrado y lo complicado que es este mundo judicial, a los ciudadanos y la estructura toda del sistema jurídico español. ¿Cómo? A través de los periodistas, claro, que son los intermediarios entre lo que ocurre dentro de los juzgados y la ciudadanía en general. El libro está fundamentalmente dirigido a periodistas, tanto a los que hacen habitualmente tribunales como a los estudiantes de periodismo que quieran introducirse y trabajar en este mundo posteriormente, pero también está dirigido a cualquier ciudadano que quiera entender un poco cómo funciona el sistema judicial global. Yo creo que el mayor reto del periodista de tribunales es primero obtener algún dato o noticia, y además, una vez encontrado el dato, es difícil comprenderlo y ser capaz de traducirlo a un lenguaje que la audiencia pueda comprender. De manera que tiene un triple problema: es encontrar la información, después entenderla y por último ser capaz de transmitirla. En general los jueces tenemos que huir de ese lenguaje técnico para hacer más comprensible incluso nuestras resoluciones a los ciudadanos. Quizá por aquello de que a los madrileños se les conoce popularmente como los gatos, quisimos subirnos este verano a los tejados y mostrarles que hay otra ciudad y que además es muy sugerente arriba en las azoteas. Hoy hacemos parada en la Casa Encendida, cuya terraza coronada por dos torres gemelas sirve como lugar para exposiciones, conciertos y cine de verano. Hacia allí nos encaminamos para hablar con alguien precisamente acerca del séptimo arte. Quítese, por favor. Ya puedes empezar. Dije, va, tal, digo, voy a salir aquí como hacía Truffaut, que a su vez lo hacía como lo hacía Gisco. Ahora mismo, digamos, en la terraza de la Casa Encendida hay una exposición muy interesante que son películas domésticas desde el año 37 hasta el 78. Y la terraza es un sitio súper agradable, tenemos una vista estupenda dentro del barrio de Lavapiés. ¡Caín! Estoy dispuesto a reconocer al niño. Colegio, pañales... El Próximo Oriente es una historia que transcurre todo al lado de la Casa Encendida, es decir, en el barrio de Lavapiés, ¿no? Es una historia de un carnicero, aquí de una carnicería Lavapiés, que de pronto, por una serie de circunstancias, tiene que hacer una boda ficticia con una vecina suya de Bangladesh a la que ha dejado embarazado su hermano, ¿no? Y entonces, digamos, el hombre se ve metido en este lío y, bueno, le empieza a pasar de todo, ¿no? Hemos rodado incluso con cámara escondida, es decir, mientras los actores llevaban sus micros y hacían sus conversaciones. Lavapiés, sobre todo, cuando pones una cámara, puede ser cualquier lugar del mundo. Terrazas, cine y toros, Sandra. Toros, cita taurina este jueves en las ventas, y parece que el cambio horario ha traído suerte por esta vez, como ocurrió la semana pasada. Un torero ha tocado pelo en Madrid. Javier Castaño. Revolucionó las ventas de novillero y ahora, ya matador de toros, ha vuelto a reivindicar aquí su sitio. Javier Castaño se gustó con el segundo, un buen toro de los recitales, ovacionado en el arrastre. Los premió en la muleta desde los primeros pases, rodilla en tierra, hasta los naturales finales, pasando por un par de tandas en redondo con verdadera enjundia. Y para terminar, el Castaño que las ventas recordaba, metido entre los pitones del burel. El salmantino mató bien y vio premiada su entrega con una oreja. La verdad que me hacía falta y siempre que he venido a Madrid me han respetado mucho y yo estoy muy agradecido a Madrid y ojalá pueda volver pronto. Su segundo le impidió redondear la noche por culpa de su falta de fuerza y casta. Fue el mismo muro con el que se topó el madrileño Iván Vicente, silencio tras aviso y silencio, con gusto pero sin suerte, así como Álvaro de la Calle, silencio tras aviso y ovación con saludos, que confirmó su alternativa con un buen toro y pudo haber tocado pelo de no haber fallado con la espada. La previsión del tiempo ahora con Antonio López.
Ahora y hasta el 31 de julio, un 20% de descuento adicional sobre el precio ya rebajado en las mejores marcas de moda. Las rebajas del Corte Inglés le ofrecen el tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Han bajado las temperaturas y esto se va a notar también durante esta madrugada, con mínimas más frescas en muchos puntos de la Comunidad de Madrid. Por debajo de los 20 grados, ventilen sus casas porque el aire será más fresco. Pero ya durante el día de nuevo empezarán a subir ligeramente las máximas, 34-35 grados, el dominio del sol, con algunas nubes a intervalos que podrían aparecer por efecto del calor en la zona de la sierra. Vuelve el calor en los próximos días, sobre todo durante el fin de semana. Aprovechen de este ligero respiro de calor que nos va a durar bien poco. Muy buenas noches. Ahora y hasta el 31 de julio, un 20% de descuento adicional sobre el precio ya rebajado en las mejores marcas de moda. Las rebajas del Corte Inglés le han ofrecido el tiempo. Y ahora los periódicos. Don Pablo Sebastián, muy buenas noches. Buenas noches. Que le veo con interés, los protege ahí, seguro que hay noticias importantes. Noticias ¿Se nota usted en la cara cuando hay buenas noticias? No, bueno, las noticias no suelen ser generalmente buenas, don Germán. Bueno, son buenas noticias, que es un término acuñado. Vale. No noticias buenas. Eso es. Pues vamos a empezar con una noticia exclusiva que publica el diario ABC de hoy ya, es decir, de este viernes, a propósito de aquel acontecimiento que fue la detención del comando de extorsión de ETA en vísperas del anuncio del inicio de la negociación entre el gobierno y ETA, ¿no? Ese comando se pudo haber detenido el 4 de mayo, porque el juez Marlaska estaba tras la pista, los tenía localizados, pero hubo un chivatazo, una llamada telefónica que avisó a los que estaban siendo investigados de que la policía estaba tras su pista, con lo cual se estropeó la operación y luego se pudo concluir el 20 de junio. Pues bien, según el diario ABC, en su primera página dice que el soplo al colaborador de ETA partió de la Comisaría General de Información de la Policía. Un asunto muy grave que ha sido esclarecido por la Guardia Civil y que lo ha comunicado, según el diario ABC, a la Audiencia Nacional entre las conclusiones de su investigación. Esto tiene una especial gravedad porque lo que se interpreta fue que este aviso que partió del Ministerio del Interior en cierta manera, lo que pretendía es que no se detuviera el comando de ETA y que así no se estropeara el proceso negociador. Vamos a ver qué hace el juez Garzón con este asunto, que indiscutiblemente es de gran interés. El periódico también destaca que la Comisión Nacional de la Energía condiciona la OPA de ON a la venta de varias centrales de Endesa y dice que Óscar Pereiro será ganador del Tour si se confirma el positivo de Landis. En sus páginas de opinión, ABC nos dice que a empresas españolas fuera de España, que hay 20 y tantas compañías, escribe Darío Valcárcel, que han entrado en América para quedarse, han tirado de centenares de medianas y pequeñas empresas desde México a Chile, pasando por Brasil, y que España se ha convertido en un segundo inversor extranjero. Dice, hoy la sociedad española compite también en el Reino Unido, China, Norteamérica, Francia. Es como un sueño, dice Darío Valcárcel. Y en sus páginas de opinión, un editorial de ABC también sobre el asunto de Seseña, que la presidenta de la Comunidad de Madrid denunciaba hoy ante los medios de comunicación, hablando de la corrupción, comparando la corrupción de Seseña con Marbella. Dice el diario ABC que se estrecha el cerco sobre Seseña y señala que no habría estado más que el presidente Barreda se hubiera resguardado en este momento, y también su partido, el PSOE, principal responsable político y administrativo de las licencias y de los acuerdos necesarios para recalificar el terreno y autorizar las obras de Hernando. Bastaría el traslado de las diligencias del Ministerio Fiscal al juez instructor para que Barreda se viera comprometido por sus palabras, y no solo Barreda, dice el periódico. Y también en sus páginas de opinión, un artículo de César Alonso de los Ríos a propósito de la noticia de que el alcalde de Madrid va a casar a una pareja de gays. ¿A qué juega el alcalde? Se pregunta César Alonso de los Ríos. Dice, el desafío de Rodríguez Gallardón es doble. Por un lado lo es a Mariano Rajoy y a su partido, por otro a su electorado. Concluye diciendo, decididamente este alcalde me desborda, dice don César Alonso de los Ríos. Para el periódico El País, la cuestión del día es la famosa OPA de ON. Dice el diario que tendrá que vender el 32% del negocio de Endesa si acepta la OPA, y concluye en su información de que eso afectará al 40% de la compañía de Endesa. Dice, la Comisión Nacional de la Energía le obliga a enajenar la nuclear Ascó y abandonar Baleares y Canarias. Hay distintas interpretaciones
sobre si esto es bueno, si esto es malo, quién gana, quién pierde. Si es duro o no. Si es duro o no, pero entre otras cosas este extraño juicio salomónico, pues Endesa, que debería liderar esto, se ve partida en dos de entrada, lo cual no deja de ser llamativo que la primera compañía española, en vez de liderar estos procesos, esté siendo repartida. También destaca el periódico que un informe restringido de las Naciones Unidas revela que las mafias ganan 230 millones al año por pasar 240.000 africanos a Europa. Y también destaca el caso de Landis y del Tour de Francia, del que publica un editorial que dice Catástrofe de Landis, donde dice que Landis consideró que su único adversario era la prueba antidopaje y que en su delirio creyó que podía vencerla probablemente porque la cultura del ciclismo y quizá la del deporte está construida sobre el engaño. Si otros lo habían logrado, él también podía. No ha sido así. Dice, de esta perspectiva, la noticia de su descalificación como ganador del Tour puede interpretarse como un éxito, aunque dice el periódico que al final todos pierden y que es una mala noticia para el deporte en general. El periódico El Mundo destaca también el tema de la famosa OPA y dice que Zapatero permite que ON se quede con Endesa por la amenaza de Bruselas. Señala el periódico en su portada que el presidente ha sido presionado por la Comisión Europea y que ha llegado esta semana a un acuerdo con la canciller Merkel. Se está hablando mucho de acuerdos secretos políticos, eso que se llama pactos colusorios, que ya veremos la trascendencia que tiene y qué pasa con las medidas judiciales que todavía están interpuestas, ¿no? El periódico destaca también el caso de Landis y dice, no fue un milagro, se dopó con testosterona, y también tiene una crónica de Bernard Henry Levy en su portada de la crisis del liberación de Israel contra el fascismo de rostro islamista. En sus páginas de opinión, la interpretación que hace El Mundo de la situación al día de hoy, que todavía no se ha acabado el famoso de la OPA, es que el mercado triunfa y que el gobierno ha tirado la toalla. Hay una crítica muy dura contra el ministro Montilla, que intentó que Gas Natural se quedara con Endesa, y concluye diciendo que en definitiva el gobierno ha tirado la toalla porque el mercado se ha impuesto. No en vano los ganadores son los accionistas de Endesa, los títulos se han revalorizado ayer más de un 4% en bolsa, y el presidente de la compañía, Manuel Pizarro, que les ha defendido con uñas y dientes. También Robert Kaplan escribe de la crisis en general de Oriente Próximo, se titula Silencio cómplice de los talibán, donde dice que hay que apretar las clavijas al gobierno de Pakistán, cuya política es connivente con el terrorismo en suelo afgano. Si esto es así, don Germán, es que está todo contaminado. Y este periódico aporta algo a la famosa historia de Seseña. Dice que un agricultor ha denunciado al Potrero por robarle un terreno, pagándole 3 millones de euros cuando vale 700 millones de euros. Vamos a ver cómo sigue esta historia. Para el diario La Razón, la noticia del día es que la mitad de los abortos en España se practica a inmigrantes, y señala que Sanidad dice que los 84.985 abortos de 2004 sitúan a nuestro país a la cola de la Unión Europea. También cuenta el periódico que miles de maletas secuestradas en el aeropuerto de Barcelona por una huelga de cero y que el gobierno aprueba la enésima ley sobre la dictadura, sobre la guerra y la dictadura. En las páginas de opinión del periódico La Razón, destacado editorial de Al-Qaeda amenaza también a la España socialista, dice que el terrorismo islamista desmonta la falaz discurso sobre la guerra de Irak y la foto de las Azores. Y también en sus páginas de opinión escribe un artículo Alex Vidal Cuadras, se titula Fábrica de alfeñiques, donde dice que es más cómodo la mentira que la verdad, es más fácil darle a ETA lo que quiere que combatirla. Finalmente habíamos seleccionado también por el tema de la OPA de ON un periódico de Cataluña, La Vanguardia, que titula que Endesa de ON deberá vender un 30% de la energía que genera. Dice también el periódico que la eléctrica tendrá que seguir en bolsa española y no podrá vender sus activos sin el permiso del gobierno. Vamos a ver si aparecen las famosas 19 condiciones de la OPA en el día de mañana, donde el Consejo de Ministros seguro también se habla algo de esto, don Germán. Don Pablo, muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a despedirnos hoy con danza española, la que se ha podido ver esta noche en el Centro Cultural de la Villa. La compañía ha sido la de Maite Bajo, que ha llenado el escenario de bulerías, fandangos y soleás, también de música y voz en directo. Ojalá fandangos, bulerías y soleás esté llena la noche de ustedes, o lo que queda de ella, y así, después de descansar, nos acompañen también aquí mañana en Diario de la Noche, creo que a las 12 de la noche. Muy buenas noches.